Resultados citológicos de lavados peritoneales en cánceres digestivos. Experiencia inicial de los doctores Leandro Telles, Pilar Arciénaga, Valentina Porro, Álvaro Castro, Justino Ceballos, Daniel González y Luis Ruz. Adelante. Bueno, buenas tardes. Y primero que nada, aclarar un poquito, porque esto no es exclusivo de la Clínica Quirúrgica 3. Acá tenemos a Álvaro Castro también, que es parte del equipo de la unidad de carcinomatosis peritoneal, que funciona en conjunto también con Álvaro Castro, que no pertenece a la Quirúrgica 3, pero sí pertenece a nuestro equipo. Entonces, simplemente esa aclaración. Los 3 cánceres digestivos más frecuentes en nuestro medio son el colorectal, el gástrico y el cáncer de páncreas, que si tomamos en cuenta la totalidad de las neoplasias, se ubican en el 3º, 6º y 9º lugar según la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer. En 1998, ya la escuela japonesa tomaba a la citología positiva como un estadio avanzado, es decir, como metástasis a distancia, le clasificaba como un estadio 4. En el 2007 Yonemura publicaba, no fue la única publicación que hubieron unas antes, pero en el 2007 él publicaba y dejaba bien en claro la fisiopatología de las células cancerosas libres en peritoneo y el proceso desde ellas hacia el implante peritoneal para la propagación de la carcinomatosis peritoneal. Con lo cual empezó a cobrar relevancia e importancia el estudio citológico del lavado peritoneal para detectar los pacientes a este respecto, como una instancia pronóstica y terapéutica. La eficacia para la citología positiva es muy variable. Los rangos son muy amplios en la bibliografía. Para el cáncer colorectal, gástrico y el páncreas oscilan de un 2 al 40%. Fíjense que en el cáncer gástrico, del 10 al 100% de eficacia para el diagnóstico de citología positiva. Es muy heterogéneo y esto se debe a un mecanismo multifactorial, sobre todo por las técnicas de lavado, que no se utilizan las mismas técnicas, tampoco la forma de recolección, la cantidad de recolección e incluso el procesamiento de esas muestras, y bueno, también la histología tumoral y la clasificación TNM de esos pacientes, o de esos grupos de pacientes. El trabajo tiene como objetivo general comunicar la experiencia inicial de la citología de los lavados peritoneales en pacientes con cánceres digestivos. Como específicos, caracterizar la población, determinar la citología en las muestras analizadas de los pacientes, específicamente con cáncer colorectal, gástrico, pancreático y de vía biliar, y relacionar el tipo histológico de estos tumores y la clasificación PTNM con la citología positiva. Es un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional, de muestras tomadas de líquido de lavado peritoneal durante la exploración quirúrgica, ya sea abierta o laparoscópica, de aquellos cánceres digestivos, colorectales, gástricos, pancreáticos y de vía biliar, en un periodo que va del 1 de enero del 2019 al 1 de julio del 2020, en el Hospital Maciel de Montevideo, Uruguay. Los criterios de exclusión fueron la presencia de ascitis al momento del lavado peritoneal y etiologías diferentes a los cánceres digestivos. Las variables analizadas fueron sexo y edad, la cantidad de líquido recogido, es decir, la cantidad de muestra que se mandó a analizar de ese lavado, la etiología, la histología tumoral, y la citología se clasificó en positiva, negativa o no concluyente. Y el PTNM de esos tumores, de esos tumores que se pudieron estadificar definitivamente, ¿verdad? En cuanto al lavado peritoneal en sí, se realizó videolaparoscopía estadificadora, es decir, previo a la resección del tumor primario, en todos los cánceres gástricos, pancreáticos y de vía biliar. Entonces, quiere decir que ese lavado peritoneal no es al momento de la cirugía del tumor primario, es previo. Diferente a lo que pasó en los casos de cáncer colorectal, que el lavado peritoneal se realizó al mismo momento, en el mismo acto anestésico quirúrgico, de la cirugía del tumor primario. En todos los casos el lavado fue previo a la manipulación del tumor. Se instiló 300 centímetros cúbicos de suero fisiológico sobre el tumor, luego el paciente le realizó cambio de postura de 5 a 7 minutos en Trendelenburg, luego anti-Trendelenburg y hacia lados, es decir, 6 de los flancos. Y luego fue el aspirado por cuadrantes.
El procesamiento de las muestras se llevó a cabo por el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Maciel, se envió en un recipiente cerrado, estéril, y el procesamiento de la muestra fue dentro de las primeras 24 horas. El procesamiento no quiere decir que el resultado citológico nosotros lo tuviéramos en esas primeras 24 horas. El resultado citológico fue mucho después, como es habitual en los análisis anatomopatológicos. Se hizo a 2000 revoluciones por minuto por 10 minutos con fijación en alcohol y tinción con hematoxilina y eosina. Los datos fueron registrados en una planilla de Keynotes y las variables se resumieron por valores absolutos en las cualitativas y por promedio y rango en las variables cuantitativas. Dado el bajo número que tuvimos, no nos pareció prudente hacerlo en porcentajes ni otra modalidad. Tuvimos un total de 19 casos, con una frecuencia bastante mayor en el sexo masculino que en el femenino. La edad promedio fue de 65 años. La cantidad de líquido de las muestras promedio fue de 32 mililitros. Y si miran acá con una mínima de 5 mililitros y una máxima de 80 mililitros, ahí lo que muestra la gran variabilidad y la gran heterogeneidad al momento de tomar las muestras. Las etiologías más frecuentes fueron el cáncer colorectal y gástrico con un número de 7, una frecuencia de 7, seguido del pancreático con 3, y la vía biliar con 2. Dentro de ellos una vesícula, y un cáncer de vesícula, y un cáncer de coledocoristal. Bueno, los resultados que tuvimos positivos de la citología fueron 4, con 14 negativos, y 1 que fue no concluyente. De estos positivos, tuvimos 3 por cáncer colorectal y 1 solo por cáncer gástrico. Esta tabla muestra lo que es la etiología con la histología y la estadificación, donde vemos que en los cánceres colorectales, que fueron el grupo predominante, tuvimos elementos y factores de mal pronóstico, sumados también a elementos de enfermedad avanzada. Por ejemplo, tuvimos un budding de alto grado, con un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, y justo el que es el de menor estadio, un estadio 2A, con un PT3N0, un adenocarcinoma de colon mucinoso, que es un elemento histopatológico de mal pronóstico. Y sin embargo, el cáncer gástrico, que presentaba células en anillo de sello, presentaba una metástasis hepática, es decir, presentaba en realidad una lesión hepática que se biopsió en el mismo momento que el lavado peritoneal, y esa lesión hepática dio negativa para células cancerosas, pero sin embargo dio positivo la celularidad del lavado peritoneal, con lo cual se clasificó con estadio 4. A ese paciente no se le hizo resección. Entonces, en cuanto a la discusión, la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento más adecuado en los pacientes que presentan citología positiva? Es bastante claro en el cáncer gástrico y en el cáncer pancreático que condiciona la terapéutica porque ya se catalogan como un estadio 4, es decir, una metástasis a distancia. Pero no es así para el cáncer colorectal. Esto es mucho más controvertido, sobre todo porque el resultado lo tenemos luego de la cirugía, es decir, ya se resecó el tumor primario, nos viene la anatomía patológica y ahí nos viene el resultado de la citología positiva. Sugar Baker dice que estos pacientes se benefician de un tratamiento por quimioterapia hipertérmica intraoperatoria para disminuir el riesgo de que esas células libres en peritoneo, esas células cancerosas libres en peritoneo, se implanten en el peritoneo y generen una carcinomatosis peritoneal. Entonces, nosotros como unidad nos preguntamos si se justificaría, y esto es una pregunta que les hago a todos, si se justificaría realizar una videolaparoscopía exploradora y lavado peritoneal en los pacientes portadores de cáncer colorectal que son candidatos a cirugía. Esta pregunta la hacemos porque para nosotros es muy difícil, aunque podamos contar con una citología extemporánea, poder implementar toda la maquinaria para hacer una quimioterapia hipertérmica intraperitoneal en el mismo momento. Necesitamos un mes por lo menos de planificación. Entonces dejamos planteada esa pregunta. Y a modo de discusión, que ya de entrada decimos que no es comparable con estudios internacionales por el muy bajo número, y sin embargo, bueno, la técnica del lavado, como vimos, es muy variable. La bibliografía varía de 50 a 300 mililitros. Nosotros utilizamos 300 mililitros porque las veces anteriores que habíamos usado menos cantidad, no podíamos recolectar prácticamente nada de líquido. Tuvimos que aumentar ese líquido.
La cantidad de líquido analizado, es decir, la recogida del líquido, es muy variable también en los estudios internacionales, varían de 20 a 70 mililitros. Nosotros tuvimos un promedio de 32 mililitros. Igual, insisto, es que las muestras fueron muy heterogéneas, con un muy bajo de 5 mililitros y el más alto de 80 mililitros. Debió ser esto más homogéneo. También se enumeran, se describen diversas técnicas de procesamiento de las muestras, la citología convencional, el radioinmunoensayo, los marcadores tumorales, moleculares, inmunistoquímica, esta PCR. Nosotros utilizamos citología convencional y tinción con hematoxilina y eosina. Tuvimos un muy bajo número de citologías positivas, un número de 4, que sin embargo, si hacemos la picardía de llevarlo a porcentaje, está cerca de un 20%, que eso caería dentro de los rangos que están internacionales, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los estudios hacen trabajos de citología solo para cáncer colorectal, solo para cáncer gástrico, solo para cáncer de páncreas, y no mezclan y no hacen los trabajos con 5 tipos de tumores diferentes. Nosotros lo vimos en la necesidad de hacerlo por un tema de numerología, si no era un número muy bajo para poder sacar ningún análisis ni conclusión. Y estos rangos reflejan lo que es la heterogeneidad de la toma de la muestra, tanto de lavado como recolección y procesamiento de las mismas. Además, también lo que incide acá es la selección de los pacientes. El porcentaje de citología en toda la bibliografía está estipulado que aumenta con mayor compromiso locorregional y también con el mayor compromiso a distancia, y también depende del tipo histológico más agresivo, ahí aumenta. Y esto se ve reflejado en nuestro trabajo, que tenemos solo un estadio 2A, pero en ese caso fue un tumor que tenía un adenocarcinoma mucinoso de colon. El resto son estadios avanzados y localmente, sobre todo localmente avanzados. El bajo número de nuestra población no nos permite sacar conclusiones en relación a la citología y las variables que queríamos analizar, y las variables analizadas. Pero sí le rescatamos importancia como experiencia inicial, porque nos permitió ver una cantidad de errores que nosotros teníamos en la mecánica. Pudimos corregir una cantidad de errores, saldar una cantidad de dificultades, y bueno, y esto nos posiciona de cara a diseñar un estudio con una mayor sistematización de las técnicas de lavado y procesamiento, y hacer énfasis en la selección de los pacientes. Pero para esto es necesario pegarnos a un protocolo y mejorar el número. Necesariamente tenemos que mejorar el número si queremos sacar alguna conclusión. Y ya de paso voy a aprovechar la oportunidad para pasar el chivo, que nosotros tenemos un protocolo hecho. Tenemos un protocolo hecho que lo hicimos en conjunto con la Clínica Quirúrgica 1 y la Clínica Quirúrgica 2, es decir, nuestra intención era hacer un trabajo multiinstitucional. Ahora está ese trabajo a aprobación del Comité de Ética, está ahora en el Comité de Ética del Hospital Maciel, que ahora se paró un poco todo por la pandemia. Pero bueno, nuestra intención es poder lanzarlo cuanto antes y poder llevar a cabo un estudio prospectivo que nos permita trazar mejor los objetivos y planificar de otra manera qué queremos sacar en conclusiones y qué queremos probar que nos pueda servir a nosotros, como implementación sobre todo de la citología positiva de la quimioterapia hipertérmica. Eso es todo, muchas gracias. Perdón, muchas gracias, doctor Telles. ¿Se pone en consideración el tema planteado, el trabajo presentado, perdón? Sí, una pregunta, Andrés. Adelante. Leandro, tal vez me perdí en la presentación. Sí. El hecho de hacer la citología en el preoperatorio, entendí la diferencia de por qué en cáncer colorectal hacerla en el mismo tiempo quirúrgico y en las otras patologías hacerlo anteriormente. Pero el obtener una citología positiva en esos pacientes, ¿qué cambiaría en el algoritmo terapéutico? O sea, paciente con cáncer gástrico y quimioterapia positiva, ¿va a neoadjuvancia o se planifica la resección con una quimioterapia hipertérmica intraoperatoria? Lo mismo que, por ejemplo, en colorectal, cuando les viene el resultado, si el paciente tiene una citología positiva, eso lo embarca
en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal y hacer el segundo tiempo luego de la recepción de la quimioterapia hipertérmica. O sea, ¿qué conducta toman cuando tienen el resultado de la citología positiva? Bueno, eso va a depender muchísimo de cada caso individual. No lo tenemos generalizado, pero a priori un cáncer gástrico con citología positiva está clasificado como un M1, y en general la discusión con los oncólogos es que se les hace quimioterapia. Aquellos cánceres gástricos que hemos hecho quimioterapia hipertérmica ya habían sido resecados previamente, entonces cambia completamente el enfoque, ¿sí? En el caso de los cánceres colorectales, la mayoría de los casos tenemos la citología después de resección del tumor primario, ¿verdad? En esos casos, nuestra tendencia como equipo ahora es, si son pasibles, hacerle la quimioterapia hipertérmica intraoperatoria. ¿Y en páncreas? Andrés. Sí. Adelante, Daniel. Bueno, no, yo quería comentar, digo, este trabajo surgió un poco a inquietud del equipo de la cirugía de la carcinomatosis peritoneal, básicamente con los conceptos de Sugar Baker aplicados al cáncer colorectal, en que él plantea que la citología positiva, los pacientes se benefician de un tratamiento de quimioterapia hipertérmica. Sin embargo, este estudio decidimos incluir otros tipos de tumores digestivos con el objetivo de acercarnos a ver cuál es nuestra realidad. Si bien son muy pocos casos los incluidos en este trabajo, desde el punto de vista porcentual, 4 de 19 es un porcentaje elevado comparando con otras series internacionales. Aquí nosotros tenemos que diferenciar dos grandes tipos de pacientes. Los pacientes con cánceres de páncreas, de estómago y vía biliar, que nosotros por protocolo le hacemos una videolaparoscopía con lavado peritoneal. Si este es positivo, va a quimioterapia y después se reevalúa. Diferente es la situación con el cáncer colorectal, que van a cirugía, de entrada no se hace una videolaparoscopía inicial, e igualmente se hace un lavado peritoneal para ver cuál es la situación. Los pacientes con citología positiva se beneficiarían de una quimio hipertérmica en un second loop, que es un poco el camino en que estamos emprendiendo. O sea que básicamente yo creo que son dos situaciones diferentes. Tal vez en el futuro lo que tengamos que hacer es hacer la videolaparoscopía a los tumores de colon y el lavado, esperar el resultado y si es positivo, emprender un tratamiento del tratamiento del tumor primario más el tratamiento de la carcinomatosis. Por lo que Leandro bien decía, nosotros no podemos definir en el momento, si bien lo podemos definir para hacer una quimio hipertérmica, toda la infraestructura y el montaje que lleva a preparar ese procedimiento no lo podemos hacer de un momento a otro. O sea que necesita una planificación importante previamente. Así que tal vez una línea en el futuro sea hacerle videolaparoscopía a los tumores de colon. Bien. Cecilia. Sí, Tata. Yo creo que como el tema es el primer tema importante de esto es tratar de establecer en el mundo hoy la estratificación de los tumores digestivos incluye la estratificación peritoneal, porque es así, incluye la estratificación peritoneal. Como en colon, la posibilidad de carcinomatosis peritoneal es más baja que la que hay en estómago, vesícula y páncreas. Eso todavía no está muy estandarizado, pero en vesícula, en cáncer de páncreas, y si uno plantea vesícula un poco más alejadamente, pero en páncreas y estómago parece que hoy fuera la necesidad de estratificar de alguna manera. Hay quien lo hace por imágenes, con resonancias con muy buenos resultados. Nosotros ya sabemos que no tenemos esa eficacia en la resonancia o en la tomografía.
y pensamos que la laparoscopía exploradora debe ser sistemática en estos enfermos. La hacemos en forma diferida para evitar desmontar todo y después encontrarnos con una carcinomatosis peritoneal, con un cáncer de estómago o de páncreas, con todo el circo quirúrgico montado y que después no tenga indicación de resección. Ese es el motivo del protocolo. Pero lo primero a preguntarse cuál es el impacto de hacer una laparoscopía exploradora. Y bueno, el primer impacto es evitar laparotomías innecesarias. Eso es lo primero. Esto va entre 12 y 38% según distintos autores. O sea, se evitan entre 12 y 38% de laparotomías innecesarias. El segundo impacto es que permite la estratificación clínica, modificar la estratificación clínica entre un 20 y un 51 y un 36% de los casos. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es la controversia, sobre todo en cáncer de estómago, si el lavado peritoneal es M1 o no es M1. Hay dos trabajos importantes, uno de COVID, que ya tiene como 5 o 6 años, donde él muestra claramente que la citología positiva impacta en la sobrevida y viven lo mismo que una metástasis de cualquier otro lugar. Pero eso tampoco es universal. Hay otros trabajos, eso también la escuela japonesa está muy adherido a eso, pero hay otros trabajos que siguen para adelante porque dice que ni cambia el pronóstico y sobre todo un trabajo de Lee, creo que del 2012, si mal no recuerdo, ese trabajo de Lee dice que hay que seguir para adelante con una cirugía con intención curativa. O sea, que el impacto, si es M1 o no es M1, es controversial, por lo menos a la luz de la evidencia. De modo tal que lo que permite todo esto es ir haciendo una composición de algo que me parece que todavía no está totalmente bien claro en el mundo, que es el real valor de la carcinomatosis peritoneal. Y dentro de esto, si la carcinomatosis peritoneal macroscópica vale igual desde el punto de vista oncológico que las células neoplásicas libres en peritoneo. A su vez, esos son dos situaciones distintas y hay literatura al respecto. Nosotros estamos tratando de juntar casos para ver cuánto tenemos, hacerlo con una metodología, digamos, con un protocolo, con una metodología bien diseñada, para ver si logramos algún resultado de cuánto vale para nosotros en distintos tipos de cáncer lo que nos encontremos. No carcinomatosis macroscópica o células neoplásicas positivas. Eso nos va a proyectar a hacer un comparativo contra la sobrevida de esos enfermos, a ver cómo se comportaron oncológicamente en esas situaciones. Era eso, gracias. Bien. Bien, ¿alguna otra consideración? Yo me gustaría solamente un aporte pequeño, pero me parece que puede tener lugar, porque me pongo en el lugar del cirujano general que no está embarcado en el tema de la carcinomatosis o de la quimioterapia intraperitoneal, o que trabaja en un centro asistencial que no tiene posibilidades de hacer una quimioterapia intraperitoneal. Entonces puede carecer de repente de un poco de sentido la discusión. Sin embargo, hay muchos trabajos que demuestran el beneficio del lavado peritoneal, el lavado con varios litros de suero fisiológico en el clearance de las células cuando hay una citología peritoneal positiva, o del lavado de células que pueden ser propias de la manipulación tumoral. Entonces, si nosotros pudiéramos demostrar o ver en el devenir después de este trabajo y ampliando la muestra y mejorando, por ejemplo, la posibilidad de tener una citología de forma extemporánea y tener un resultado antes de finalizar la cirugía y una citología positiva que pueda decir, bueno, a este paciente se puede beneficiar de un lavado exhaustivo peritoneal para reducir la cantidad de células
tumorales a nivel peritoneal, eso pudiese, según lo que dice la literatura, tener un impacto positivo. Entonces, eso podría ser un rendimiento que le podemos sacar de futuro probablemente a esta línea de investigación, en la medida que podamos aceitar un poco la técnica y tener un resultado de una citología intraoperatoria, de repente es una línea para continuar la investigación. Bien. ¿Alguna otra consideración? Bien, entonces un poco, yo quería hacer un comentario nada más, final. Digo, a mí me parece que creo que lo dijo el doctor Russo, hoy en día es importante en este caso de tumores avanzados estadificar el peritoneo. Y creo que, no sé, el doctor Telles preguntaba si la laparoscopía aporta, y yo creo que aporta mucho, porque además hoy la laparoscopía la hace el cirujano como instancia para ya cualquier procedimiento quirúrgico, ni que hablar en la cirugía que es necesariamente que el cirujano tiene que recodificación de estos pacientes, y que van a definir muchas veces las conductas definitivas, el pronóstico y la modalidad terapéutica. Creo que fundamentalmente en lo que es inadmisible que estos pacientes se hagan una estratificación por una biología le suma, creo que tiene un valor sobre todo prospectivo y de investigación, y bueno, que de repente estos enfermos en un futuro se benefician de terapias sistémicas previos a la cirugía. Y la citología tiene un impacto fuerte en la toma de estas decisiones terapéuticas. Entonces, creo que es un trabajo que en ese sentido es importante, es prospectivo y puede sumar información que después puede beneficiar a estos pacientes. Y creo que hoy la laparoscopía es obligatorio hacerla. Y sobre todo, en la cirugía colorectal creo que se les da un poco la situación diferente porque yo creo que ya prácticamente todos inician la cirugía colorectal en forma laparoscópica. Entonces ya en ese momento hacen la estratificación, hacen el lavado peritoneal y después siguen con la cirugía. Y creo que para pacientes seleccionados también podrían incluso entrar en el protocolo que hicieron para tumores de páncreas o tumores gástricos, porque de repente esos pacientes se benefician de una neoadyuvancia o un tratamiento sistémico inicial. Así que bueno, creo que es un trabajo en ese sentido, tiene sobre todo un criterio experimental y de experimentación clínica y de análisis, y bueno, y creo que es una línea interesante porque hay muchas corrientes ya que están en ese camino para buscar las terapéuticas más eficaces para estos pacientes.